Hola ortoparlantes, ¿cómo se encuentran? Soy el doctor Carlos Martínez y hoy queremos presentarles a los ponentes que vamos a tener en el primer congreso virtual de ortodoncia multidisciplinaria. ¿Cuál fue el ponente que te gustó más, Carlita? Bueno, a mí me gustaron todos, realmente. A mí me tocó estar presentando a 8 ponentes, pero hubo en particular 2 que me gustaron mucho, del cual en este momento les voy a platicar de uno solo. Ella es la doctora Adriana Rojas y ella habló acerca de las urgencias endodónticas en pacientes que tienen aparatos de ortodoncia y bueno, también platicó acerca del diagnóstico, tratamiento y prevención. En esta parte de su ponencia lo que más me llamó la atención es de que cómo las urgencias pulpares maltratadas puede repercutir de una manera muy peculiar en un tratamiento de ortodoncia. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es, decimos, ok, voy a colocar cierta aparatología, trato después al paciente, pero realmente con esta plática me di cuenta que lo principal es enfocarnos en el problema que presenta el paciente y aunque nos demoremos un poco, pero hay que remitirlo con el especialista. Esta ponencia estuvo muy interesante, no se la pierdan. Bueno, de hecho yo creo, Carla, de que en cuanto a los endodoncistas, realmente hubo ponencias muy buenas porque el doc estaba comentando acerca de la ponencia del doctor César Gaitán, ¿verdad? El doctor César Gaitán a mí me llamó mucho la atención. Él también es endodoncista y es investigador, no se pueden perder esa ponencia. Es una ponencia bien interesante porque está muy enfocada a investigadores, a gente que está haciendo investigación y me llamó mucho la atención cómo nos va a dar evidencias de cómo se comporta la pulpa y sobre todo la reabsorción. En la reabsorción va a mencionar que hay ya estudios y trabajos de endodoncistas en los que ellos están experimentando y llevando a cabo un medicamento específico que lo va a mencionar en el Congreso, que frena o bien inhibe la reabsorción radicular. Está bien interesante. ¿Cómo ves, Jelsi? ¿Y a ti cuál te gustó? ¿Qué nos platicas? Realmente es que me gustaron todos, no sabría decir cuál, porque realmente es difícil porque tengo entre los expositores a mi papá, a mi hermano, a mis profesores, entonces es bien difícil escoger cuál es el que más me gustó, prefiero omitir, porque todos están buenísimos. El favorito, no el favorito. No, platica uno que te haya llamado la atención, Jelsi. El doctor Natera, él lo entrevistaste. El doctor Natera, es difícil para mí porque fue mi profesor y realmente está excelente. Habla sobre el esmalte, sobre qué piedras debemos usar o fresas para no dañar lo que es el esmalte. Realmente son tips que da que nosotros decimos, ojo con esa piedra blanca, ¿la usamos? No. Ok, véanlo. Realmente tiene muchos tips que realmente son interesantes. Sí, bueno, y en cuanto a tips, por lo menos yo vi la ponencia del doctor Víctor Arellano que habla acerca de la ortodoncia sin límites. En ese punto a mí me gustó mucho porque realmente muestra unos casos que son sin límites. De verdad te invitan a hacer ortodoncia, la ortodoncia que no pensabas, los movimientos que creías que no, ese movimiento jamás lo realizaré. El doctor te lo muestra, lo hace, te da tips para que veas cómo lo puedes ir haciendo en tu consulta. Así que en cuanto a mucho contenido de valor, la ponencia del doctor Víctor Arellano está bien buena. Y eso también abre el panorama de lo que realmente nosotros queremos hacer como paso a paso. Sin embargo, en estas ponencias nos hemos dado cuenta que como cada ponente tiene algo que aportar y dices, wow, eso yo no me animaría a hacerlo, pero ya cuando lo estás viendo que ellos lo hicieron y les funcionó, como que te motiva a mínimo querer intentarlo. Claro. No, y hay muchos tips clínicos. Por ejemplo, el doctor Oscar Quiroz Jr., que habla de auxiliares de torque, cómo hacerlo, en qué momento, cuáles son las indicaciones, o sea, que no nada más con el arco. También tenemos el doctor Eugenio Sen, el cual nos dice, mediante extracciones en pacientes clase 2, extracciones de premolares superiores, cómo, cuándo, por qué hacerlo, y nos da el abanico de posibilidades de cómo tratar ese tipo de pacientes. El doctor Quiroz, para aprovechar de decirlo, el doctor Quiroz padre también, que habla sobre las pistas directas y cómo hay un recambio muscular sin necesidad de poner brackets ni nada, nada más con las pistas directas hay un recambio en la postura del paciente para corregir lo que son clase 2, clase 3, junto con otro tipo de aparatología, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, son un montón. Sí, ahora que hablan de ortodoncistas, a mí de las pláticas que me tocó presentar estuvo la del doctor David Ortiz,
que él se enfocó mucho en cómo hacer muy simple la ortodoncia, cómo dar un diagnóstico desde la cara, desde la sonrisa del paciente, y dio también, la verdad, muchos tips clínicos muy prácticos a la hora de realizar nuestro plan de tratamiento sin irse a aditamentos complicados, Exacto. ni a mecánicas que nos parecen como mucho más allá, cosas muy simples, muy puntuales y que yo creo que podemos utilizar muy fácil en la clínica. Igual me tocó ver la plática del doctor Manuel Cruz, que también él se enfocó mucho en como las nuevas tecnologías, tanto para el diagnóstico desde imagenología 3D, brackets de autoligado, habló mucho de las ventajas de la baja fricción, de los slots cuadrados y los slots rectangulares en los brackets. Entonces también son tips muy fáciles que podemos aplicar en nuestra consulta. Bueno, hablando de, perdón, No, hablando adelante. de autoligado, también tenemos al doctor Rodrigo Carrasco, Ah, sí, que él claro. estuvo hablando acerca de la evidencia científica que existe en esta tecnología, pues que no es una tecnología que es nueva, pero que sin embargo ahorita está teniendo un boom bastante grande. Entonces, él nos habla acerca de qué artículos nos dicen que sí, qué artículos nos dicen que no. Y aparte, él menciona algo muy interesante que dice que a final de cuentas, una cosa es la evidencia, que es sumamente importante, pero otro de los resultados que nosotros podemos conseguir en nuestra clínica con la técnica en nuestras manos. Entonces, que a pesar de que leemos artículos, a pesar de que hay gente que sí nos dice que sí, gente que sí nos dice que nos dice que no, de repente nosotros podemos hacer que funcione en nuestras manos. La ponencia de él nos muestra casos clínicos muy bonitos que realmente le quedan perfectos con autoligado. También es una ponencia que los invito a ver en cuanto a baja fricción. Y siguiendo lo de baja fricción y autoligado, también el doctor Luis Pablo Cruz, que nos habla de doble arco, está genial, mucho de baja fricción, mucho de autoligado, y eso de doble arco que normalmente hay que verlo, porque es difícil imaginarse cómo poner los doble arcos, pero realmente utiliza arcos muy delgaditos y hace maravillas con arcos muy delgados de baja fricción, de baja fuerza, sin necesidad de llegar a arcos pesados. Exactamente, entonces realmente hace unos tratamientos excelentes con doble arco, con fuerzas ligeras, con brackets de autoligado. Realmente está muy bien también saber ese tema de cómo dominar eso de los doble arcos sin necesidad de llevar a arco pesado. Además, vamos a tener también otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, la doctora Shannon Miller, ella es una odontóloga muy intensa, y le gustan las cosas muy precisas, muy detalladas, y nos va a hablar sobre el aclaramiento dental. Ella va a dar tips bien interesantes porque a mí me impresionó mucho su plática, porque habla de cosas actuales. Yo estaba como que rezagado en el tema de los blanqueamientos. Hoy hay blanqueamientos que no dejan sensibilidad, que cuidan el esmalte. Nos va a hablar sobre cuidar la cámara pulpar en los pacientes jóvenes y los nuevos adelantos que hay en blanqueamientos enzimáticos. Eso está bien padre. Sí, y bueno, no solamente en cuanto, o sea, tenemos no solo ortodoncistas, endodoncistas, no vamos a andar hablando únicamente de brackets, sí, sino que por lo menos tenemos la doctora Mariana Villarroel, que va a hablar de patologías bucales, que son patologías que de repente nosotros nos acostumbramos a que lo que hacemos es mover dientes y nos olvidamos que esos dientes pueden generar algún tipo de patologías o lesiones dentro de la cavidad oral. Ella nos menciona muchas que son muy comunes de ver durante nuestros tratamientos de ortodoncia o mientras estamos haciendo nuestro diagnóstico, y me parece importante darnos ese baño de refrescamiento de información, porque sí tenemos que recordar que podemos tener un paciente que llegue con nosotros con alguna patología y tenemos que saber cómo identificarla, o nosotros podemos generar algún tipo de patología en la boca de nuestro paciente y tenemos que saber pues cómo tratarla. Entonces esa plática también me gustó. Sí, yo creo que algo bien interesante del congreso es esa parte de que sea multidisciplinario, pues, que no solamente van a ver ortodoncia, como decían, sino que vamos a tocar muchos otros temas. Como decía el doctor, esa parte de los blanqueamientos que quizá sí les mandamos a nuestros pacientes, pero no estamos tan actualizados en eso. Y hay otras cosas, por ejemplo, a mí me tocó ver la ponencia de la doctora Nazli Laverde, que ella habló mucho acerca, por ejemplo, de botox para sonrisas gingivales, perfilados labiales, como esa cerecita del pastel en la estética de nuestros tratamientos de ortodoncia. Entonces está muy padre porque van a poder ver
muchas cosas. También van a hablar, por ejemplo, de acrilados. La doctora Ivonne Gael Gasca nos va a hablar de tips acerca de acrilar, cómo lograr acabados de calidad, todas las cositas que quizá de pronto nos falta, los detalles finos lo van a poder ver en su ponencia, que también va a estar bien interesante. Otra de las ponentes que va a hablar acerca de los acrilados es la doctora Elena Wong. Ella va a hablar acerca de los acrilados personalizados en la ortopedia maxilar. De esta ponente me encantó porque nos habla acerca de toda esa fabricación y elaboración de los aparatos mediante técnicas de personalización, cómo ponerle esos aditamentos que puedan estar también, que sean vistosos y sobre todo que sean con la última tendencia, porque para los pacientes, en este caso en los niños, pues también requieren de esa parte de motivación como para poder estarlos usando. Claro. Entonces a mí me encantó esa parte de estar viendo sobre todo los videos de cómo los está elaborando y los aditamentos que les pone para que sean vistosos. Entonces está muy interesante también esa plática. Bueno, en cuanto a niños, ahorita que tocaste el tema de niños, está la doctora Alma Luna, que ella va a estar hablando acerca de los trastornos del sueño y cómo se involucran con la oclusión o las maloclusiones que presentan los niños. Ella nos habla acerca de cómo podemos diagnosticar desde muy pequeños, nos invita a hacer tratamientos desde edades muy tempranas, 5 años, disyunciones, donde no solamente vamos a corregir algún tipo de maloclusión, sino que vamos a poder ayudar a nuestros niños a respirar mejor, a crecer, a estimular el crecimiento porque el paciente va a dormir mejor, a tener más atención en el aula de clase porque el niño va a estar descansado. Entonces son temas que quizás volvemos a lo mismo, como ortodoncista se lo dejamos un poco al odontopediatra o al ortopedista, o eso es cuestión del otorrino, o pues no me toca porque eso es sueño, que lo vea el pediatra, o sea, realmente lo dejamos un poco de lado y ella nos dice todos los beneficios que podemos nosotros generarles a nuestros pacientes si sí le prestamos atención. Alma Luna, muy Por linda cierto, la doctora Aide Gómez, que es odontopediatra, ella va a hablar acerca de la detección temprana de las maloclusiones más frecuentes en dentición primaria. Y, por ejemplo, en su plática ella nos decía cómo poder detectar y planificar el tratamiento que va a estar llevando el niño, porque muchas veces nada más vemos a lo mejor lo que el papá quiere o demás, pero realmente es de acuerdo a las necesidades que está requiriendo en ese momento el niño. Y lo principal que recuerdo que estuvo diciendo la doctora es para obtener una función y estética, tanto dental como facial. Entonces, todos esos temas son muy interesantes. También vamos a tener el diseño de sonrisa, que es algo que va relacionado. Sí, sí. Y el diseño de sonrisa nos va a hablar el doctor Luis Ernesto Dugarte, él es un protesista y también nos va a hablar sobre la relación que tiene la ortodoncia con la prótesis y cómo la prótesis se relaciona con la ortodoncia. Esa plática también está bien interesante. Él va a la vanguardia actual de lo que es la estética y el diseño de sonrisa en relación a la prótesis. Pero obviamente trabaja con ortodoncistas y nos va a apoyar en esa parte. Pues es que realmente también la planificación en el tratamiento de un adulto es importante. A mí me tocó ver también la ponencia del doctor Alberto Mesa, él es cirujano y también es implantólogo. Entonces él hablaba mucho de cómo desde que llega tu paciente a consulta tienes que dejarle claro cuáles son los alcances con los que puedes llegar, que quizá no logres solamente con ortodoncia. Exacto. Pero pues ya con ciertas cirugías periodontales, con implantes, etcétera, el paciente puede ver todos los beneficios que puede obtener en sus tratamientos. Y él también nos da como una mirada muy cercana de cómo puedes relacionar la cirugía con la ortodoncia al momento de planificar tus tratamientos. Sí, en cuanto a planificación, realmente es importante ver cómo nosotros podemos influir, quizás sin llegar a una cirugía, pero realmente cómo lograr los cambios en el balance oclusal, que de eso nos habla mucho el doctor Fabio Rubio con sus build-ups y sus biomecánicas y acabados estéticos. Pues nosotros utilizamos topes. Muchos tenemos el tabú de si se pueden utilizar o no se pueden utilizar, que hacen daño, que son buenos, que no son buenos. Realmente su ponencia trata de simplificar cómo podemos utilizar esta biomecánica, cómo podemos utilizar estos aditamentos en posterior, en anterior, cómo podemos hacer correcciones de canteamiento, cómo podemos evitar que se nos despeguen brackets utilizando estos aditamentos. Y pues se me hace bastante interesante
la forma en que nos los expone y las ganas que tiene de que el día de mañana nosotros salgamos corriendo a utilizarlo de una u otra manera, utilizar estos aditamentos que nos van a ayudar en obtener unos mejores resultados. Fíjate, Sheila, ahorita que estás mencionando todo eso de los aditamentos, ciertos ponentes te daban como que tips de lo que podías utilizar y emplear en tu paciente, pero por ejemplo en el caso del doctor Víctor Ábalos, él nos habla de la biomecánica en dientes retenidos. Ya cuando chequen las ponencias, ustedes se van a dar cuenta que el doctor está muy enfocado en esa parte de pacientes con labio y paladar hendido. Entonces, él nos platicaba en su ponencia de cómo llevar, de por sí el tratamiento en este tipo de pacientes, pues requiere de un control biomecánico muy, muy estricto, preciso, requiere evaluación como en cualquier otro tipo de tratamiento con cualquier otro paciente. Pero aquí te decía cómo debías de realizar las cosas para poder llevar ese movimiento dental en un tratamiento de ortodoncia hacia el plano oclusal dental. Entonces es muy interesante ver la biomecánica empleada en este tipo de pacientes, en donde pues de por sí requieren de todo un amplio, pues en cierta forma acompañamiento de otras especialidades, pero lo que puedes hacer tú como ortodoncista en este tipo de pacientes. El doctor Héctor Flores también es uno de nuestros ponentes. Él es de San Luis Potosí, él es también investigador. Él nos va a hablar de la relación que tiene la endodoncia con la ortodoncia. Y ahorita que estás comentando esto, Carlita, pues él habla cómo funcionan cada parte de la pulpa, en cómo se va comportando cuando se está moviendo el diente, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que todo el trabajo lo va a llevar la raíz o el ligamento periodontal, y la cámara pulpar sufre transformaciones también bien interesantes, y el doctor las toca de una manera muy, muy puntual, y eso me llamó mucho la atención. Por otro lado, no vamos a dejar escapar un poquito la parte de las leyes. Entonces el doctor José Adolfo García Aguado nos va a hablar de las partes legales que al ortodoncista le competen o que necesita saber para poder trabajar, desde la cédula profesional, dónde se puede instalar, qué permisos sacar, cómo debe ser su historia clínica, de qué se debe de proteger con los pacientes. Esta plática está fantástica porque nos resume todo lo que tenemos que llevar a cabo, por lo menos en México, ¿verdad? Porque él aclara ahí que América Latina pues tiene diferencias de las leyes. Pero ¿no? considero que es importante saber de que existen unas leyes y que quizás no todo el mundo tenía en consideración de que habían unas leyes específicas para tratamientos dentales y que pues quizás no están en México, no, son personas que nos están viendo y no están en México, pero les recomendamos que vayan y busquen sus leyes y que se rijan, se cuiden. ¿Cuáles son las normas oficiales? Y te da una idea sobre todo, ¿no? O sea, quizá no lo puedes aplicar tal cual, pero sí más o menos te va siendo consciente de detalles que tienes que cuidar. Y de algo tan simple que a veces la mayoría de los profesionales de la salud se quieren saltar, como por ejemplo la historia clínica, el consentimiento informado, que te das cuenta que es tan indispensable para poder iniciar un tratamiento, que no falle el consentimiento. Bueno, yo quise dejar de mis ponentes a estos dos últimos, porque hablan acerca de la articulación temporomandibular. Uno de ellos es el doctor Oscar Favela, que él habla del manejo clínico y terapéutico de la articulación sinovial temporomandibular. Y el otro es el doctor Raúl Medina Martínez. Él nos habla de la relación entre ausencia de guía canina y los desarreglos internos de la articulación temporomandibular. Aquí nos damos cuenta cómo la articulación temporomandibular desempeña un papel tan importante dentro de cualquier tipo de tratamiento, en donde nos damos cuenta que las superficies articulares tienen cierta participación durante toda su dinámica mandibular. Y es interesante saber qué hacer en este tipo, cómo tratarlos, qué diagnóstico se va a obtener y sobre todo el plan terapéutico que vamos a emplear para cada tipo de pacientes. No, pero no hay que nada más mencionar a ellos dos, porque dentro de nosotros como ponentes también hay una ponencia acerca de... Yo les voy a hablar en el Congreso también sobre los articuladores. Vamos a hacer un poquito de relación de la evidencia con los articuladores. Y esto va a ser bien padre porque vamos a conocer específicamente qué nos está hablando la evidencia de los articuladores
y pues tratar de desmenuzarlos de una manera práctica, pero también darles los tips necesarios que deben de saber para escoger un articulador y pues a veces romper los mitos que tenemos con los articuladores, ¿no? Eso es algo importante. Por ejemplo, ¿tú qué nos vas a hablar? Yo les voy a hablar justo de la evidencia, doctor, un poquito. Yo creo que nosotros como ortodoncistas consumimos mucha literatura científica. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué artículos son de mayor calidad. Es decir, ahorita pues no tenemos mucho tiempo para leer, entonces debemos saber qué artículo, cómo escoger lo que vamos a leer para hacerlo de manera más eficiente y más eficaz. 75 artículos diarios. No, les voy a dar ahí unos tips, por ejemplo, para que sepan diferenciar entre evidencias y registros, que generalmente son cosas que confundimos y que luego podemos estar obteniendo información sesgada. Entonces, va a estar interesante para los que les guste leer y para todos, para tener como allí nuestros tips para hacerlo más rápido y más fácil. Ojalá que les guste mucho. ¿Daisy? Bueno, yo voy a hablar sobre ejercicios miofuncionales. Realmente los ejercicios miofuncionales no es nada más, el ejercicio y ya. Tenemos pacientes con ortodoncia que de repente vemos, lo estamos terminando y no sabemos por qué nos está quedando así, por qué está sonriendo así. Realmente es que tiene una deficiencia en la fuerza muscular y voy a estar hablando o dando ejercicios de cómo mejorar toda esa parte funcional, miofuncional, como complemento al tratamiento de ortodoncia. Carlita. ¿Yo? Carlita. Ok, yo les voy a hablar acerca de la valoración como una perspectiva facial en el paciente. Obviamente nosotros lo primero que hacemos en cuanto llega un paciente es quizás ver de primera instancia los órganos dentarios. Entonces, en esta plática yo les digo, la valoración clínica es tan importante y es tan necesaria realizarla de tal manera que nos pueda ayudar a recabar toda esa información que nosotros ocupamos para poder diagnosticar a un paciente. Una de las cosas tan importantes que mencionaba dentro de la ponencia es que no debemos analizar y valorar el rostro de una manera como muy X, sino realizarla de manera minuciosa y detallada. Es la manera correcta para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, no se la pierdan, va a estar muy interesante. ¿Tú, Sheila? Yo. Y yo voy a estarles hablando un poco acerca de la transformación que han venido teniendo los mini implantes en el mundo de la ortodoncia. Es una plática que va dirigida a ortodoncistas que quieran iniciar en el mundo de los mini implantes. Yo considero de que toda la vida el ortodoncista ha estado luchando para encontrar el mejor anclaje y tenemos una gama grandísima de diferentes aparatos para poder anclarnos, pero todos estos se anclan en dientes y al anclarse en dientes siempre tenemos algún movimiento que tenemos que andar cuidando porque siempre tenemos un efecto sobre esos dientes y los implantes pues llegaron a quitarnos ese problema. Evidentemente, si no los usamos bien, nos van a generar otro tipo de problemas, ¿verdad? Pero ya es un anclaje que está directamente sobre el hueso y pues nos va a permitir hacer movimientos de todo tipo al poder anclarnos en el hueso. Entonces, la plática va dirigida a darles tips de cómo elegir la longitud del implante, cómo elegir el diámetro del implante, en qué hueso trabajar, la mucosa en la que vamos a estar trabajando. Lo último que está pasando ahorita con los mini implantes es lo de hacer ortodoncia acelerada con ellas. Vamos a estarlo tocando un poco también dentro de la plática. La verdad está bastante interesante para todos aquellos que quieran iniciar en este mundo o tengan dudas de por qué se me cae el implante, o realmente será fácil o será difícil colocarlos. Ahí vamos a estar tocando un poco de todo esto. Hasta cierto punto, bueno, esto es una parte muy interesante también para los ortoparlantes que nos van a estar acompañando en este primer congreso virtual de ortodoncia multidisciplinaria, porque se van a dar cuenta que existe una gama de temas tan importantes que ellos realmente no van a saber ni en qué momento querer recabar toda la información, porque todas están muy, muy, muy interesantes y prácticas. Sí. Bien, pues estamos de manteles largos. ¿Alguien faltó? No. Creo que ya tocamos a todos los ponentes. Estamos de manteles largos, estamos celebrando nuestro primer año y queremos darles las gracias a todos, sobre todo hoy a los ponentes también,
Cada uno de los ponentes fue espectacular, Claro. se portó de una manera muy agradable y muy, yo les he Abierta dicho al que conocimiento. abiertos, pero también Ujú. cariñosos. Yo creo que todos han estado muy cercanos a nosotros y son gente que está muy pegadita a cada uno de nosotros. Entonces, pues les queremos dar las gracias y darles las gracias a todos los ortoparlantes que nos van a estar escuchando en estos días. Y pues, chicas, gracias. Y no se Gracias. olviden que en la semana del 25 al 29 de noviembre será el primer congreso totalmente en línea. No se lo pierdan. Y Gracias. ahora sí. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bye bye.